Las palabras de mi propia sangre se clavaron en mi pecho más fuerte que cualquier traición que hubiera presenciado en mis años de servicio diplomático. Soy Clemencia. Tengo 69 años. Y aunque mi hija cree que mi vida acabó al jubilarme, tengo un as bajo la manga que ni se imagina. Pensaron que estaba sorda, pero mi oído sigue tan afilado como mi orgullo. Estaba en la cocina, con la mano suspendida sobre la cafetera de porcelana, esa que traje de un mercadillo en Viena hace 30 años. Era domingo, el día sagrado de la familia, o al menos eso me había enseñado mi madre. En la sala contigua, el murmullo de la televisión se mezclaba con el tintineo de los cubiertos que mi nieta, Sofía, estaba poniendo en la mesa. Pero no fue el ruido de los platos lo que me congeló en el sitio, sino el susurro conspirador de Marcela, mi hija única, hablando con su marido, Esteban. No podemos llevarla, Esteban. ¿Entiende? Decía Marcela, con ese tono de voz que usa cuando cree que tiene la razón absoluta. Mamá camina lento. Europa es para caminar, para perderse en las calles. Si la llevamos, nos atrasará el viaje. Tendremos que parar cada 2 cuadras para que descanse o busque un baño. Sentí como si el suelo de baldosas frías se abriera bajo mis pies. Mi mano, que sostenía la tapa de la cafetera, tembló ligeramente, haciendo un pequeño clic contra la porcelana. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, rezando para que no hubieran escuchado mi torpeza, rezando para haber entendido mal. Pero Marcela, ella siempre ha querido volver a París, respondió Esteban, aunque su voz carecía de convicción. Sonaba más a un trámite moral que a una defensa real. Además, nos ayudó con la matrícula de la Universidad de los Chicos este año. Se va a sentir mal si se entera de que nos vamos los 4 solos. No se va a enterar hasta que estemos allá. O se lo diremos suavemente, como que es un viaje de aventura, y muy cansado para ella, replicó mi hija. Y pude imaginar su gesto, moviendo la mano como si espantara una mosca molesta. Le diremos que es por su salud. Mamá ya no está para esos trotes. Se agota subiendo las escaleras de su propia casa. Imagínatela en el metro de Londres o subiendo al Sacré-Cœur. Sería un lastre, Esteban. Una maleta pesada que no podemos soltar. Una maleta pesada. Un lastre. Dejé la cafetera sobre la encimera con un cuidado extremo, como si estuviera desactivando una bomba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una furia helada, una indignación que me subía por la garganta como bilis. Yo, Clemencia Valdés, que había recorrido los pasillos de las Naciones Unidas como intérprete simultánea durante 4 décadas. Yo, que había negociado tarifas con taxistas en El Cairo y cenado con embajadores en Bruselas, ahora era reducida a una anciana decrépita que no podía caminar 2 cuadras. Me miré las manos. Tenían manchas de la edad, sí, y mis nudillos estaban un poco más hinchados que antes, pero no me temblaban por debilidad. Me temblaban por la rabia de ser subestimada por la misma mujer a la que le enseñé a dar sus primeros pasos. Durante los últimos 5 años, desde que enviudé y decidí vender mi apartamento en el centro para estar más cerca de la familia, había cometido el error de volverme demasiado disponible. Me había convertido en la abuela que teje, la que hace el asado los domingos, la que cuida a los nietos cuando los padres quieren ir al cine. Había dejado que mi pasado cosmopolita se cubriera de polvo, como mis viejos diccionarios en el estante. Ellos veían mis canas y mi bastón, que usaba más por elegancia y precaución en días de lluvia que por necesidad real, y asumían que mi mundo se había encogido hasta el tamaño de esta casa. Respiré hondo, alicé mi blusa de seda y compuse mi rostro, la máscara de la abuelita tranquila que ellos querían ver. Salí de la cocina con la bandeja del café, caminando despacio, arrastrando un poco los pies a propósito. ¿El café está listo?, preguntó Marcela, cambiando su tono de voz instantáneamente a uno dulce y condescendiente, el tono que se usa con los niños o los enfermos. Sí, hija, aquí tienen, dije, colocando la bandeja en la mesa de centro. Mi voz sonó firme, tranquila. Me senté en mi sillón habitual, ese de terciopelo verde que me quedaba un poco bajo, y los observé. Marcela servía el café evitando mi mirada. Esteban miraba su celular, nervioso.
Mis nietos, absortos en sus pantallas, ni siquiera notaron la tensión en el aire. «Mamá», empezó Marcela, y vi cómo Esteban se tensaba. Estábamos pensando, para las vacaciones de verano, quizás tú prefieras quedarte tranquila aquí en la ciudad. El calor te hace mal. Y nosotros estábamos viendo opciones. Tal vez algo de playa o montaña, algo rústico. Mentía. Mentía con una facilidad que me dolía. Estaban planeando el viaje a Europa, el Grand Tour, que siempre habíamos dicho que haríamos juntas cuando ella se graduara, y que nunca hicimos por falta de dinero en aquel entonces. Ahora que yo tenía los ahorros de toda una vida, y ella tenía un buen trabajo, me dejaban atrás. «Ah, no se preocupen por mí», respondí, tomando un sorbo de mi té, porque el café me ponía nerviosa y necesitaba calma. Saben que en verano me gusta cuidar el jardín. Mis rosas necesitan atención. Y la verdad, viajar es tan cansado a mi edad. Vi el alivio instantáneo en sus hombros. Marcela soltó el aire que tenía contenido y me sonrió. Una sonrisa genuina de gratitud por haberle facilitado el crimen. «Exacto, mami. Sabía que me entenderías. Es mejor que descanses. Nosotros quizás vayamos a... Bueno, estamos viendo. Quizás a Europa, pero en plan muy austero, caminando mucho, mochileros casi. Tú sufrirías». «Claro, hija. Yo los atrasaría», dije, usando sus propias palabras. Ella no se dio cuenta, pero vi a Esteban tragar saliva. La tarde pasó lenta y dolorosa. Escuché sus planes a medias, sus risas, su emoción contenida. Hablaban de museos que yo conocía de memoria, de cafés donde yo había escrito cartas de amor en los años 70, de ciudades que eran como viejas amigas para mí, y ellos hablaban como si fueran a descubrir América, con la arrogancia de la juventud que cree que el mundo se inventó ayer. Cuando por fin se fueron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Me levanté del sillón. Ya no arrastraba los pies. Caminé erguida hasta mi estudio, esa pequeña habitación al final del pasillo donde guardaba mis cosas viejas. Cerré la puerta con llave. Me acerqué al escritorio de caoba y abrí el cajón inferior, el que siempre estaba cerrado. Saqué mi tablet de última generación, esa que Marcela cree que solo uso para ver recetas en YouTube. Desbloqueé la pantalla con mi huella digital y abrí mi correo electrónico. Allí estaba el mensaje de Rodrigo. Rodrigo no era mi novio en el sentido adolescente de la palabra. Era mi compañero, un arquitecto retirado que había conocido en un congreso de patrimonio histórico hace 2 años. Un hombre culto, de 72 años, que todavía jugaba tenis los martes y jueves, y que tenía una risa que hacía vibrar las ventanas. Mi familia sabía que tenía un amigo, pero asumían que nos juntábamos a jugar cartas y a quejarnos de la artritis. No tenían ni idea de que Rodrigo y yo habíamos pasado fines de semana en viñedos de Mendoza o en spas de lujo en la costa, siempre bajo la excusa de visitar a una vieja amiga. Marqué su número. Contestó al segundo tono. «Clemencia, querida. Estaba pensando en ti. ¿Cómo estuvo el almuerzo familiar?» Revelador, Rodrigo. Muy revelador. Mi voz sonaba distinta, llena de una energía eléctrica. «Escúchame bien. ¿Sigues teniendo ganas de ir a Italia y Francia este verano?» «Siempre, Clemencia. Sabes que Roma es mi segunda casa. ¿Por qué? ¿Te decidiste?» «No solo me decidí. Vamos a hacerlo a lo grande. Nada de grupos turísticos ni autobuses llenos de gente. Quiero primera clase. Quiero hoteles 5 estrellas. Quiero chofer privado en cada ciudad». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa suave. «Vaya, ¿nos ganamos la lotería?» «No, Rodrigo. Simplemente me cansé de guardar mi dinero para una herencia de gente que piensa que soy un mueble viejo. Mi hija dice que camino lento. Dice que soy un lastre». «¡Qué insolencia!», exclamó él, y supe que estaba indignado de verdad. Él conocía mi vitalidad mejor que nadie. «Tú tienes más energía que muchas de 40. «Exacto. Y se lo voy a demostrar. Ellos viajan el día 15 de julio. Vuelo de Avianca nocturno a Madrid, y de ahí conexión a Roma. Quiero estar en ese mismo vuelo, Rodrigo. Pero no en clase turista, encajonada como sardina. Quiero estar adelante, donde sirven champán antes de despegar. Déjamelo a mí».
dijo Rodrigo con tono cómplice. Tengo un contacto en la agencia de viajes que nos consigue lo que sea. ¿Quieres que coincidamos en los hoteles también? No en los mismos hoteles, por Dios. Ellos irán a hoteles de 3 estrellas o Airbnb baratos para ahorrar. Nosotros iremos al Ritz, al Hassler, al Plaza Athénée. Pero sí quiero que nos vean. Quiero que nos crucen en el aeropuerto. Quiero que vean a la vieja lenta pasándoles por encima. Es un plan maquiavélico, Clemencia. Me encanta. Colgué el teléfono y sentí una oleada de adrenalina que no sentía desde mis tiempos de intérprete en cumbres presidenciales, cuando un error de traducción podía causar una guerra. Me acerqué al espejo de cuerpo entero que tenía en la esquina. Me vi a mí misma. El cabello blanco, sí, cortado en un bob elegante. Las arrugas alrededor de los ojos, marcas de haber reído y llorado mucho. Pero la postura era real. Enderecé la espalda. Saqué del armario una caja que tenía guardada al fondo. Dentro estaba mi pasaporte, lleno de sellos, y una libreta de cuero gastado. Mi diario de viajes. Lo abrí al azar. París, 1985. Café de Flore. El olor a tabaco y lluvia. Pasé la página. Roma, 1990. La luz sobre el Tíber al atardecer. Ellos creían que Europa era un mapa en el teléfono. Para mí, Europa era un poema que me sabía de memoria. Durante las semanas siguientes, mi actuación fue digna de un Oscar. Cada vez que Marcela venía a visitarme, yo exageraba un poco mis dolencias. «Ay, hija, hoy me duele mucho la cadera», decía, frotándome el lado derecho mientras ella me miraba con una mezcla de lástima y alivio. «Pobrecita mamá. ¿Ves? Por eso es mejor que te quedes tranquila este verano. Nosotros te llamaremos todos los días». «Sí, sí. Vayan ustedes que son jóvenes. Yo aquí estaré bien con mis plantas y mis telenovelas». Incluso dejé un bastón más visible en la entrada. Vi cómo Esteban lo miraba y le hacía un gesto a Marcela, como diciendo, «¿Ves? Teníamos razón». Me trataban con una delicadeza insultante. Me hablaban despacio, vocalizando demasiado. Yo sonreía, asentía y por dentro me reía. Mientras ellos buscaban ofertas de vuelos baratos con escalas de 5 horas y hoteles con baño compartido, Rodrigo y yo armábamos un itinerario de reyes. Compré ropa nueva, un conjunto de pantalón y blazer de lino italiano color crema, unos mocasines de cuero suavísimo, para caminar rápido y con estilo, y unas gafas de sol de diseñador que cubrían media cara. También una maleta nueva, rígida, de color burdeos, con ruedas que giraban en 360 grados como si flotaran sobre el hielo. El dinero no era problema. Había vendido un terreno en el sur hacía 2 años y tenía ese capital intacto. Lo guardaba para emergencias o para ayudar a mis nietos. Bueno, esta era una emergencia. Una emergencia de dignidad. Llegó el día. El famoso 15 de julio. Marcela me llamó temprano, con esa voz acelerada del estrés previaje. «Mami, ya nos vamos al aeropuerto. Pasamos a despedirnos rápido, pero no podemos quedarnos. Estamos con el tiempo justo. No se preocupen, hija. No pasen. El tráfico debe estar terrible, y no quiero que pierdan el vuelo por mi culpa. Despídanse por teléfono, yo entiendo». «¿Segura, mami? Ay, eres un sol. Te prometo que te traeremos un imán para el refrigerador y chocolates». «Sí, traigan chocolates. Cuídense mucho». Corté la llamada. Mi maleta Burdeos ya estaba en la puerta. Rodrigo tocó el timbre 2 minutos después. Se veía impecable con una chaqueta azul marino y una bufanda de seda al cuello, a pesar del calor. El taxi ejecutivo que había contratado nos esperaba con el motor en marcha y el aire acondicionado al máximo. «¿Lista para la aventura, Madame Clemencia?», preguntó Rodrigo, ofreciéndome el brazo. «Más lista que nunca», respondí, tomando mi bolso de mano. Cerré la puerta de mi casa con doble vuelta de llave. Dejaba atrás a la anciana que regaba las plantas y tejía bufandas. En ese taxi se subía la mujer que hablaba 3 idiomas y que no necesitaba permiso de nadie para conquistar el mundo. El camino al aeropuerto fue suave. Mientras miraba la ciudad pasar por la ventanilla tintada, imaginaba a mi hija y a su familia, probablemente estresados en un taxi normal, peleando por quién llevaba los pasaportes,
preocupados por el peso de las maletas para no pagar exceso de equipaje. Nosotros llegamos a la terminal internacional. El conductor bajó nuestras maletas. No fuimos a la fila kilométrica de la clase turista, esa serpiente humana llena de gente cansada antes de empezar. Nos dirigimos directamente al mostrador exclusivo, donde hay alfombra roja y te ofrecen agua mineral mientras haces el check-in. Buenos días, señora Valdés, señor Montalvo. Nos saludó la empleada con una sonrisa. Sus asientos en primera clase están confirmados, fila 1A y 1B. Tienen acceso al salón VIP para esperar el abordaje. Muchas gracias, señorita, dije, entregando mi pasaporte con mano firme. Caminamos hacia el control de seguridad prioritario. Todo fluía. Nada de caminar lento. Mis pasos resonaban firmes sobre el granito pulido del aeropuerto. Rodrigo caminaba a mi lado, orgulloso. Nos instalamos en el salón VIP. Comimos unos canapés de salmón. Tomamos una copa de vino blanco bien frío. Yo miraba el reloj. Faltaba 1 hora para el embarque. Sabía que Marcela y los suyos estarían ahora mismo en la puerta de embarque general, probablemente sentados en el suelo o en esas sillas de metal incómodas, comiendo sándwiches traídos de casa para no gastar. «Es hora», dijo Rodrigo mirando su reloj de pulsera. Nos levantamos. El momento de la verdad se acercaba. Al llegar a la puerta de embarque, la llamada para pasajeros de primera clase y viajeros frecuentes acababa de anunciarse. La fila de clase económica era inmensa, una masa compacta de gente ansiosa. Me ajusté las gafas de sol. Tomé el brazo de Rodrigo. Caminamos por el carril despejado, el de la alfombra azul. Y entonces los vi. Estaban a unos 5 metros, detrás de la cinta separadora. Marcela estaba regañando a mi nieto menor por algo relacionado con una botella de agua. Esteban revisaba los pases de abordar con cara de angustia. Se veían cansados, despeinados y, francamente, infelices. Avancé sin titubear. Mi paso era elegante, rítmico. El sonido de mis tacones bajos hizo eco. Marcela levantó la vista, quizás atraída por la elegancia de la pareja que pasaba por el carril preferencial. Sus ojos recorrieron primero la maleta Burdeos, luego el traje de lino impecable. Subieron por el brazo de Rodrigo y finalmente se posaron en mi rostro. Aunque llevaba las gafas oscuras, ella supo. Su boca se abrió ligeramente. Dejó caer la botella de agua que sostenía. «¿Mamá?», susurró, aunque pude leer sus labios perfectamente. No me detuve. No giré la cabeza completamente hacia ella. Solo esbocé una media sonrisa, enigmática y fugaz, y seguí caminando hacia la azafata que nos esperaba, con una sonrisa radiante, para escanear nuestros pases privilegiados. Crucé el umbral hacia el avión, dejando a mi hija con la palabra en la boca y la certeza de que su madre no era, ni por asomo, la mujer lenta que ella creía. Pero esto era solo el comienzo. El vuelo duraba 12 horas y la cortina que separa las clases sociales dentro de un avión no es tan gruesa como para ocultar la verdad por mucho tiempo. El suave siseo del champán, al ser vertido en la copa de cristal, fue el primer sonido que marcó mi regreso a la vida. No el sonido de mis nietos gritando por el control remoto, ni el de Marcela quejándose del precio de la carne, sino ese burbujeo delicado y costoso, que solo se escucha en la parte delantera de un avión. Me acomodé en el asiento 1A, un sillón de cuero color crema que olía a nuevo y a exclusividad, y sentí cómo mi espalda, esa que supuestamente ya no aguantaba trotes, se relajaba con una naturalidad pasmosa. Rodrigo, sentado al otro lado del pasillo en el 1B, me guiñó un ojo mientras levantaba su propia copa en un brindis silencioso. Apenas unos minutos antes, había dejado a mi hija con la boca abierta en la terminal. Ahora, separada de ella por una cortina de terciopelo azul y 50 metros de fuselaje, me permití soltar el aire que había estado conteniendo. No era un suspiro de alivio, sino de liberación, mientras la azafata, una mujer impecable llamada Elena, me ofrecía toallas calientes con aroma a lavanda para las manos. No pude evitar pensar en la ironía de la situación. Marcela creía que me estaba haciendo un favor al dejarme en casa, protegiendo mis huesos viejos de la fatiga. No tenía idea de que, en realidad,
Me había empujado de vuelta al único lugar donde siempre me sentí verdaderamente poderosa. El mundo de la alta diplomacia y el confort, donde la edad no es un lastre, sino una insignia de rango. Saqué de mi bolso de mano mi pluma estilográfica Montblanc, esa de resina negra y oro que me regaló un embajador francés en el 98. Acaricié su superficie fría. Hacía años que no la usaba. En casa, me limitaba a firmar recibos de la farmacia con bolígrafos promocionales de plástico que me regalaban en el banco. Pero aquí, llenando la tarjeta de inmigración con mi caligrafía cursiva y firme, sentí que recuperaba una extremidad perdida. «Señora Valdés, ¿desea que cuelgue su abrigo?», preguntó Elena con una deferencia que hacía años no escuchaba. «Por favor, querida, y asegúrate de que no se arrugue. Tengo una reunión importante al llegar a Roma». ¿Mentí? ¿O tal vez no? Mi reunión era conmigo misma, con mi renacimiento. Mientras el avión comenzaba su rodaje hacia la pista, miré por la ventanilla. Sabía exactamente lo que estaba pasando en la parte trasera del avión, en la fila 40 y tantos, donde seguramente habían ubicado a mi familia. Podía visualizar a Esteban intentando meter a la fuerza el equipaje de mano en compartimentos ya llenos, sudando por el esfuerzo. Imaginaba a Marcela, con las rodillas apretadas contra el asiento de enfrente, sacando sándwiches aplastados de una bolsa plástica y calculando cuántas horas faltaban para poder estirar las piernas. Ella, que me había llamado maleta pesada, ahora estaba atrapada en la incomodidad que ella misma había elegido. Mientras yo estiraba mis piernas completamente, activaba la función de masaje de mi asiento y seleccionaba una película clásica en una pantalla más grande que la televisión de mi cocina. La vibración de los motores aumentó, ese rugido de potencia contenida que siempre me había emocionado. Cuando el avión se despegó del suelo, sentí una presión deliciosa en el pecho. Estábamos ascendiendo. Dejábamos abajo la ciudad, la rutina, las tardes de domingo tejiendo en silencio mientras ellos miraban sus teléfonos. Dejaba abajo a la Clemencia que pedía perdón por caminar despacio. Durante la primera hora de vuelo, me dediqué a redescubrir mis propios recursos. No me refería solo al dinero, aunque tener la liquidez para pagar este pasaje sin pestañear era un poder en sí mismo. Me refería a los recursos de mi memoria y mi carácter. Abrí el menú de la cena, encuadernado en cuero. No necesité leer las descripciones en español. Mis ojos se fueron directamente al francés y al italiano. Ossobuco alla milanés. Foie gras poêlé. Los nombres danzaban en mi lengua, despertando papilas gustativas que habían estado dormidas a base de sopas de verduras y pollo a la plancha, para cuidar la tensión. «Pediré el ossobuco, por favor», le dije a Elena en un italiano fluido, casi sin pensarlo. «Y para acompañar, el Brunello di Montalcino». Rodrigo, que me escuchaba desde el otro lado, sonrió con admiración. «No has perdido el toque, Clemencia. Tu acento sigue siendo impecable. Es como montar en bicicleta, Rodrigo. O como lidiar con gente necia. Nunca se olvida». Bebí un sorbo del vino tinto, complejo y aterciopelado. Cerré los ojos y me permití sentir una punzada de dolor, no físico, sino emocional. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento exacto Clemencia Valdés, la mujer que había traducido negociaciones de paz, se había convertido en la abuela que camina lento? Recordé un episodio hace 3 años. Se me había caído un plato en la cocina. Fue un accidente tonto. Mis manos estaban mojadas. Marcela corrió como si hubiera explotado una bomba. Me apartó con suavidad pero con firmeza, y barrió los trozos diciendo: «Mamá, deja eso, te vas a cortar. Ya no tienes los reflejos de antes, mejor siéntate». Y yo me senté. Ese fue el error. Me senté y acepté su narrativa. Acepté que mis reflejos habían fallado por la edad, y no por el agua y el jabón. A partir de ahí, cada olvido de unas llaves se convirtió en demencia senil incipiente para ellos. Cada siesta se convirtió en fatiga crónica. Construyeron una jaula de algodón a mi alrededor. Y yo, por amor, por no molestar, por miedo a la soledad, entré en ella y cerré la puerta por dentro. Pero la mujer que se reflejaba ahora en la pantalla oscura de la ventana no era una anciana frágil. Llevaba una blusa de seda que acariciaba mi piel,
no el suéter de lana vieja que usaba en casa. Mis manos, sosteniendo la copa, se veían fuertes. Las manchas de la edad estaban ahí, sí, pero eran mapas de experiencia, no suciedad. Saqué mi teléfono del bolso. Aún no habíamos alcanzado la altitud de crucero donde el wifi funcionaba plenamente, pero podía ver las notificaciones antiguas que habían entrado justo antes de despegar. Había 3 llamadas perdidas de Marcela y un mensaje de texto. No lo abrí. Solo miré la vista previa en la pantalla bloqueada. «Mamá, ¿qué hacías en la fila preferencial? ¿Por qué no contestas? Esteban dice que te vio con un hombre. Estamos muy preocupados, por favor». Preocupados. Esa era su palabra favorita. La preocupación como herramienta de control. Se preocupaban de que me cayera, de que me perdiera, de que gastara mi dinero, de que viviera. Preocuparse era su forma diplomática de decir vigilar. Sonreí con malicia y deslicé el dedo para apagar el teléfono completamente. No lo encendería hasta que estuviéramos en el coche privado camino al hotel en Roma. Dejé el aparato sobre la mesa lateral y volví mi atención a la cena que acababan de servirme sobre un mantel de lino blanco inmaculado. Cubiertos de plata real, pesados, fríos, nada de plástico. «Salud, mi querida fugitiva», susurró Rodrigo, levantando su copa de nuevo. «Salud, cómplice», respondí. Comimos con calma, saboreando cada bocado, conversando sobre arte y arquitectura, temas que en mi mesa familiar estaban prohibidos porque aburrían a los niños. Rodrigo me contaba sobre la restauración de una capilla en Florencia, y yo aportaba datos sobre la historia política de la región en esa época. Mis neuronas hacían sinapsis a una velocidad vertiginosa. Me sentía lúcida, brillante. Lejos de ser un lastre, yo era una enciclopedia viviente. Si Marcela estuviera aquí, no entendería ni la mitad de nuestra conversación. Y sin embargo, ella era la que decidía si yo era apta para viajar. Terminada la cena, las luces de la cabina se atenuaron a un tono azul relajante. Era hora de descansar. Elena se acercó para preparar mi cama. Sí, una cama. El asiento se reclinó hasta quedar totalmente horizontal, y ella colocó un edredón suave y una almohada de plumas real. Mientras me acomodaba bajo las mantas, me sentí como una espía en una misión secreta. Estaba en el mismo tubo de metal que mi hija, respirando el mismo aire reciclado, pero existíamos en universos paralelos. Ella en el universo de la escasez y la queja, yo en el de la abundancia y el placer. Pero el verdadero reto vendría al aterrizar. Sabía que el destino nos cruzaría. Roma es una ciudad grande, pero el circuito turístico es un pañuelo. Y además, teníamos el vuelo de conexión en Madrid. Ahí era donde el peligro y la oportunidad se encontrarían. Mi mente de estratega empezó a trazar el plan. No podía ser un encuentro accidental caótico. Tenía que ser una puesta en escena. «Rodrigo», susurré en la penumbra. «Dime, Clemencia. En Madrid tenemos 3 horas de escala. Ellos seguramente irán a buscar una puerta de embarque lejana y comerán en algún lugar rápido. Nosotros tenemos acceso a la sala VIP Velázquez. La mejor de la terminal», confirmó él. «Quiero que estemos atentos. No quiero esconderme. Si nos ven, que nos vean. Pero que nos vean inalcanzables. Y en Roma es donde daremos el golpe final. ¿Recuerdas que Marcela mencionó que querían visitar la Fontana di Trevi al amanecer para evitar las multitudes? Clásico de turista que leyó un blog de viajes», rió Rodrigo. «Exacto. Nosotros estaremos ahí, pero no como turistas sudorosos con mochilas. Estaremos desayunando en la terraza del hotel que da justo a la fuente. Quiero que cuando ella levante la vista, buscando un ángulo para su foto perfecta, me vea a mí, tomando un capuchino, impecable, sin una sola arruga de cansancio». «Es cruel, Clemencia», dijo él, aunque su tono denotaba pura diversión. «No, Rodrigo. Es educativo. Le estoy enseñando que la vejez no es una condena a la invisibilidad. Si ella no quiso llevarme de la mano, tendrá que verme desde lejos». El sueño empezó a vencerme, un sueño reparador y profundo, acunado por el suave movimiento del avión. Me sentía segura. Por primera vez en años, no me sentía como una invitada en la vida de otros, sino como la dueña de la mía. Mis piernas no me dolían.
Mi corazón latía con fuerza y ritmo constante. Justo antes de dormirme, pensé en la cortina, esa tela que separaba las clases. Mañana, al aterrizar, esa cortina se abriría. Y cuando lo hiciera, yo no saldría de ella como una anciana confundida buscando su bastón. Saldría como una reina descendiendo de su carruaje. Cerré los ojos, imaginando la cara de Marcela cuando descubriera que su maleta pesada había aprendido a volar sola. Y lo mejor de todo era que ella aún no sabía nada. Creía que yo estaba en casa, quizás dormida en mi sillón verde. La realidad le caería encima como un balde de agua helada en pleno verano romano. El avión dio una pequeña sacudida por una turbulencia leve, y en lugar de asustarme, sonreí. Me gustaba el movimiento. Me gustaba saber que estaba yendo a alguna parte, rápido, muy rápido, hacia un destino que yo misma había elegido. «Buenas noches, señora Valdés», me dijo una voz interna. «Bienvenida de vuelta al mundo. Taif». El aterrizaje en el aeropuerto de Barajas fue tan suave que apenas se sintió el roce de los neumáticos con la pista. Mientras la cabina de primera clase se iluminaba con una luz ámbar cálida, diseñada para despertar a los pasajeros sin sobresaltos, yo me estiraba como un gato satisfecho. Mis articulaciones, esas que según Marcela crujían como madera vieja, se sentían flexibles y descansadas tras 8 horas de sueño horizontal. Rodrigo me sonrió desde el asiento contiguo, con esa frescura de quien ha dormido entre sábanas de algodón egipcio, y no con el cuello torcido contra una ventanilla de plástico. «Buenos días, Europa», murmuró él, ajustándose el nudo de la bufanda. «Buenos días, libertad», respondí yo, guardando mi antifaz de seda en el bolso. La azafata, Elena, nos devolvió nuestros abrigos con la misma reverencia con la que se entrega una reliquia sagrada. Fuimos los primeros en salir del avión. Esa es una de las pequeñas grandes victorias del dinero que mi hija no comprende. El tiempo. Mientras nosotros caminábamos a paso ligero por la pasarela telescópica, respirando el aire fresco de la mañana madrileña, Marcela, Esteban y los niños debían estar atrapados en el fondo del avión, esperando a que 200 personas bajaran sus equipajes de los compartimientos superiores, en esa danza torpe y sudorosa de codos y mochilas. Caminamos por los largos pasillos de la Terminal 4 con una energía renovada. Mis mocasines de cuero italiano apenas hacían ruido, pero mi ritmo era constante, veloz. No había rastro de la abuela lenta. Rodrigo y yo nos movíamos como 2 tiburones en un estanque, directos, elegantes, decididos. Al llegar a la zona de tránsito, en lugar de buscar las sillas de metal de la puerta de embarque para nuestra conexión a Roma, nos dirigimos directamente a la sala VIP Velázquez. Las puertas automáticas de cristal esmerilado se abrieron y entramos en ese santuario de silencio y olor a café recién molido. «¿Te apetece un poco de jamón ibérico, Clemencia?», preguntó Rodrigo, señalando la barra de degustación. «Por supuesto. Y una copa de cava. Estamos celebrando, ¿no?». Nos sentamos en unos sillones de cuero con vista a las pistas de aterrizaje. Saqué mi teléfono. Lo encendí. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad con notificaciones histéricas. 20 llamadas perdidas de Marcela. 12 mensajes de texto. 3 mensajes de voz. Abrí uno de los textos, solo por curiosidad morbosa. «Mamá, te juro que te vi entrar al avión. Esteban dice que estoy loca por el sueño, pero era tu maleta. ¿Dónde estás? Estoy llamando a la casa y nadie contesta. Si no me respondes en 5 minutos, voy a llamar a la policía». Sonreí y le di un sorbo a mi copa de cava, dejando que las burbujas me hicieran cosquillas en la nariz. La ironía era deliciosa. Durante años, yo había esperado sus llamadas, sus visitas, mendigando un poco de atención que siempre se me daba a regañadientes. Ahora, ella estaba desesperada por encontrarme. El poder había cambiado de manos en silencio, sin gritos, solo con un boleto de avión. «¿Malas noticias?», preguntó Rodrigo, untando tomate en una rebanada de pan cristal. «No, solo ruido de fondo», dije, bloqueando el teléfono de nuevo sin contestar. «Vamos a dejar que suden un poco más. La incertidumbre es una gran maestra. Pasamos 2 horas exquisitas». Leí el periódico, El País en papel,
disfrutando del tacto de las hojas, mientras Rodrigo revisaba unos planos en su tableta. Nadie nos molestaba. Nadie me decía, cuidado, te vas a manchar, o, ¿segura que puedes comer eso con tu colesterol? Era una mujer adulta, dueña de sus decisiones y de su apetito. Cuando faltaban 40 minutos para el vuelo a Roma, decidimos bajar. Esta vez, el encuentro sería inevitable. Y yo estaba lista. Caminamos hacia la puerta de embarque H-22. A medida que nos acercábamos, el ambiente cambiaba. El silencio de la sala VIP daba paso al murmullo caótico de los turistas, el llanto de algún bebé cansado y las voces metálicas de los altavoces. Y allí estaban. Los vi antes de que ellos me vieran a mí. Estaban sentados en el suelo, cerca de un pilar, rodeados de mochilas desparramadas. Esteban tenía la cabeza echada hacia atrás, con la boca abierta, dormitando. Mis nietos jugaban con una consola portátil, ajenos al mundo. Pero Marcela estaba de pie, con el teléfono pegado a la oreja, caminando en círculos pequeños como un animal enjaulado. Tenía el cabello revuelto y ojeras marcadas bajo los ojos. Se veía 10 años mayor que yo en ese momento. Me detuve un segundo. Rodrigo me tomó del brazo con suavidad. ¿Lista para la función?, susurró. Que empiece el espectáculo, respondí. Avanzamos, no hacia ellos, sino hacia la fila prioritaria de embarque, que estaba justo al lado de donde ellos acampaban. Pasé a escasos 3 metros de mi hija. El sonido de mis pasos firmes debió alertarla. O tal vez fue el aroma de mi perfume, una esencia de sándalo y jazmín que ella conocía bien desde su infancia. Marcela se giró. El teléfono se le resbaló de la mano, pero logró atraparlo en el aire con un movimiento torpe. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verme. Impecable. Fresca. Con mis gafas de sol puestas en la cabeza a modo de diadema, sosteniendo mi bolso de mano de marca. ¿Mamá? Su voz salió estrangulada. Una mezcla de incredulidad y terror. Me detuve. Giré la cabeza lentamente, como quien escucha un ruido molesto pero lejano. La miré por encima de mis gafas de lectura que colgaban de mi cuello. «Ah, Marcela. Hola, querida», dije con un tono casual, como si nos hubiéramos encontrado en la panadería de la esquina y no en un aeropuerto internacional a miles de kilómetros de casa. ¡Qué coincidencia! Ella se quedó paralizada. Esteban se despertó de golpe al escuchar mi nombre, limpiándose la comisura de los labios, desorientado. ¿Qué coincidencia?, balbuceó Marcela, acercándose 2 pasos, pero deteniéndose ante la barrera invisible que mi postura erguida imponía. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dejamos en casa. Dijiste que te dolía la cadera. Dijiste que no podías caminar. Dije que viajar era cansado». Corregí con suavidad, con esa paciencia que se le tiene a los niños lentos. Y lo es, si uno viaja incómodo. Pero fíjate que he descubierto que mis caderas responden maravillosamente bien al champán y a los asientos reclinables. Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Y quién es él?, señaló a Rodrigo con un dedo acusador, una falta de educación que yo jamás le había permitido de niña. Rodrigo dio un paso adelante, caballeroso pero firme, interponiéndose ligeramente entre ella y yo. «Rodrigo Montalvo, un placer», dijo él, extendiendo una mano que Marcela no estrechó. «Soy el compañero de viaje de Clemencia. Y lamento informarle que tenemos prisa. El embarque prioritario está por cerrar, y odiamos hacer esperar a la tripulación». Marcela miró a Rodrigo, luego a mí, luego a las mochilas tiradas en el suelo donde su familia parecía un grupo de refugiados del aburrimiento. Su cerebro intentaba procesar la imagen. Su madre, la vieja carga, estaba a punto de entrar a la cabina business, mientras ella tenía el asiento 24E, el del medio. «Mamá, esto es ridículo. Tienes que venir con nosotros. No puedes andar sola por Europa con un extraño. Tienes casi 70 años». Su voz subió de tono, atrayendo las miradas de otros pasajeros. Intentaba recuperar el control. Intentaba volver a ser la adulta responsable de la anciana incapaz. Solté una risa breve, seca. «Marcela, cariño, baja la voz. Estás haciendo una escena. Y para tu información, no estoy sola.
Estoy mejor acompañada que nunca. Ah, y no te preocupes por mi ritmo. Resulta que cuando no tengo que cargar con la lástima de nadie, camino bastante rápido. Pero nosotros vamos a Roma también, intervino Esteban, levantándose torpemente. Clemencia, esto es una locura. ¿Dónde se van a quedar? Podemos intentar cambiar los hoteles para estar juntos, para cuidarla. Lo miré con una mezcla de pena y diversión. Esteban, hijo, agradezco la intención, pero dudo mucho que en el hotel de Rusi tengan habitaciones disponibles de última hora, y mucho menos que se ajusten a su presupuesto de mochileros. Nosotros buscamos descanso, no aventuras de supervivencia. La mención del hotel de Rusi, uno de los más exclusivos de Roma, cayó como una bomba. Vi cómo Marcela tragaba saliva. Ella sabía lo que costaba una noche ahí. Ella sabía que ese era el tipo de viaje que siempre había soñado, y que me había negado con la excusa de mi vejez. Nos vemos en Roma, tal vez, dije, dando por terminada la conversación. Me giré hacia la azafata de la puerta de embarque. Le entregué mi pase y le dediqué una sonrisa radiante. Buongiorno. Buongiorno, signora Valdés, respondió la chica, escaneando el código. Caminamos por el túnel hacia el avión sin mirar atrás. Sentía la mirada de mi hija clavada en mi nuca, una mezcla de furia, confusión y, por primera vez en mucho tiempo, respeto. O tal vez miedo. Miedo de darse cuenta de que no me conocía en absoluto. El vuelo a Roma fue corto, pero dulce. Mientras sobrevolábamos el Mediterráneo, azul y brillante bajo el sol de julio, Rodrigo me tomó la mano. Estuviste magnífica, Clemencia. Un poco dura, quizás, pero magnífica. A veces, para enderezar un árbol torcido, hay que tirar fuerte, Rodrigo. Ella necesita entender que soy su madre, no su hija, y mucho menos su carga. Aterrizamos en Fiumicino a mediodía. El calor romano nos recibió al salir del avión, pero no era un calor agobiante. Era el abrazo de una vieja amiga. Recogimos nuestras maletas en la cinta prioritaria. Mi maleta Burdeos salió de las primeras, girando elegante y brillante. Las mochilas de mi familia seguramente saldrían 40 minutos después, abolladas y sucias. Salimos a la terminal de llegadas. Había un mar de gente, carteles con nombres, taxistas gritando, taxi, taxi. Vi a lo lejos, cerca de la puerta de salida de pasajeros generales, cómo Marcela y Esteban salían, arrastrando los pies, empujando el carrito con las maletas torcidas. Marcela miraba a todos lados, buscándome desesperadamente, con el teléfono en la mano otra vez. Me vio. Corrió hacia mí, dejando a su marido y a sus hijos atrás. ¡Mamá! ¡Espera!, gritó, esquivando a un grupo de monjas. Tenemos que hablar. No puedes irte así. Vamos a tomar el tren expreso al centro. Podemos ir juntos y... La interrumpí levantando una mano enguantada en piel fina, a pesar del calor, por pura coquetería. Lo siento, hija. El tren es muy... agitado para mí. Ya sabes, mis huesos. En ese momento, un hombre impecablemente vestido de traje negro, que sostenía un cartel con letras doradas que decía «Signora Valdés and Signor Montalvo», se adelantó. «¿Signora Valdés? Benvenuta a Roma», dijo el chofer, haciendo una leve inclinación de cabeza. «El Mercedes está justo en la puerta, con el aire acondicionado listo. Permítame su equipaje». El chofer tomó mi maleta y la de Rodrigo con una eficiencia militar. Marcela se quedó de piedra. Miró al chofer, miró el cartel dorado, miró el coche negro brillante que se veía a través de las puertas de cristal, estacionado en la zona prohibida para los mortales comunes. Luego miró su propia realidad, el caos, el calor, el tren abarrotado que le esperaba, las maletas pesadas que ella misma tendría que subir y bajar. «Pero, mamá», susurró, y su voz sonó pequeña, infantil. «Disfruten su caminata, Marcela», le dije, poniéndome las gafas de sol. «Dicen que Roma se conoce mejor a pie. Nosotros preferimos verla desde la comodidad. Nos vemos, si el destino quiere». Tomé el brazo de Rodrigo, y salimos al sol radiante de Italia. El chofer nos abrió la puerta trasera del coche. El interior olía a cuero limpio y a limón.
Me dejé caer en el asiento, y mientras el coche arrancaba suavemente, vi por la ventanilla tintada a mi hija parada en la acera, rodeada de gente, con la boca abierta y los brazos caídos, viendo cómo su lastre se alejaba a toda velocidad hacia la Dolce Vita. ¿Al hotel, señora?, preguntó el conductor. Sí, por favor, respondí, y luego miré a Rodrigo con una sonrisa traviesa. Aunque, pensándolo bien, ¿podríamos pasar primero por el Coliseo? Me siento con fuerzas para conquistar un imperio hoy. Rodrigo soltó una carcajada que llenó el coche. Tus deseos son órdenes, emperatriz. El coche se deslizó por la autopista hacia la ciudad eterna. Yo no miré atrás. Ya no había nada atrás que me interesara. Solo el futuro, y por primera vez en años, el futuro se veía brillante, rápido y absolutamente mío. Marcela tendría que correr mucho si quería alcanzarme, y algo me decía que esta vez, la que marcaría el paso sería yo. Mientras el sol de Roma comenzaba a descender, bañando los tejados de terracota en un color miel que solo existe en esta parte del mundo, yo disfrutaba de la frescura de las sábanas de hilo en nuestra suite del Hotel de Russie. Mi teléfono, que había decidido mantener encendido solo por seguridad, vibraba sobre la mesa de noche de mármol con una insistencia casi grosera. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era, pero la curiosidad, ese viejo defecto profesional, me pudo. Era Marcela. Otra vez. Mamá, por favor contesta. El Airbnb es un desastre. No tiene aire acondicionado y es un 5º piso sin ascensor. Esteban se torció el tobillo subiendo las maletas. Los niños están llorando del calor. Necesitamos ayuda. Leí el mensaje y sentí una punzada en el estómago. No era culpa, aunque mi educación católica intentara susurrarme lo contrario. Era una mezcla de pena y validación. La maleta pesada, que atrasaría el viaje, estaba ahora descansando en un oasis de lujo con vista a la Piazza del Popolo, mientras que los organizadores eficientes de la aventura se ahogaban en su propia tacañería. Dejé el teléfono boca abajo. No iba a correr a rescatarlos. Habían diseñado este viaje para excluirme, bajo la premisa de que yo no aguantaría el ritmo. Bueno, el ritmo de ellos era el del sufrimiento innecesario. El mío era el del placer calculado. ¿Todo bien, no, cara mía?, preguntó Rodrigo, saliendo del baño envuelto en una bata blanca, con el cabello húmedo y una sonrisa relajada. Todo en su lugar, Rodrigo. El universo tiene una forma muy curiosa de equilibrar la balanza, respondí, levantándome de la cama con una agilidad que habría dejado muda a mi hija. Vístete elegante. Esta noche vamos a cenar a La Pérgola. Conseguí mesa. ¿En La Pérgola? Rodrigo abrió los ojos como platos. Clemencia, hay lista de espera de meses. Digamos que el maître todavía recuerda quién le consiguió un visado urgente para su madre hace 20 años, cuando yo trabajaba en el consulado. Las conexiones, querido, no caducan como el yogur. Salimos del hotel 1 hora después. Yo llevaba un vestido de seda azul noche, que dejaba mis hombros al descubierto, acompañado de un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, y que Marcela siempre me había pedido para guardarlo en un lugar seguro, insinuando que yo lo perdería. Rodrigo lucía impecable con un traje de lino color arena. El conserje nos saludó con una reverencia y el coche privado nos esperaba. Pero el destino, o quizás la geografía turística inevitable de Roma, tenía preparada la segunda parte de la lección. Mientras el chofer maniobraba con destreza por las callejuelas cerca del Panteón, el tráfico se detuvo. Había una manifestación o algún evento que bloqueaba el paso. Tendremos que caminar un par de cuadras. Señora, lo lamento mucho, se disculpó el conductor. No te preocupes, la noche está hermosa, dije. Bajamos del coche. El aire estaba tibio y olía a pizza y a historia. Caminamos del brazo, riendo de una anécdota que Rodrigo contaba sobre sus tiempos de estudiante en Florencia. Y entonces, al girar en una esquina cerca de una pizzería al paso, abarrotada de gente comiendo de pie, escuché esa voz inconfundible. «Es que no es justo, Esteban. Te dije que revisaras los filtros de búsqueda. Esto es una posilga». Me detuve en seco. A unos 5 metros,
Sentados en el borde de una fuente seca, estaba mi familia. Se veían devastados. Marcela tenía el rímel corrido y abanicaba a mi nieta Sofía con un mapa turístico arrugado. Esteban tenía el pie en alto, con una bolsa de hielo que goteaba sobre el empedrado, y mi nieto mayor miraba el suelo con cara de querer estar en cualquier otro lugar del universo. Rodrigo me apretó la mano. ¿Quieres dar la vuelta?, susurró. Miré a mi hija. Se veía tan pequeña, tan superada por la situación, pero recordé sus palabras en mi cocina. Un lastre, una maleta pesada. Si iba a ayudarlos, no sería desde la lástima, sino desde la autoridad. No, dije, enderezando la espalda. Vamos a saludar. El sonido de mis tacones sobre los adoquines romanos alertó a Esteban primero. Levantó la vista, entrecerrando los ojos, y por un momento pareció no reconocerme. Veía a una mujer elegante, segura, iluminada por las farolas, no a su suegra viuda. ¿Clemencia?, preguntó, con voz ronca. Marcela levantó la cabeza de golpe. Al verme, su expresión pasó del alivio a la incredulidad, y luego a una furia defensiva. Se puso de pie de un salto, ignorando su propio cansancio. «¡Mamá!», exclamó acercándose, pero deteniéndose al ver la calidad de mi vestido. «Te he estado llamando todo el día. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Podría haberte pasado algo». «Estoy perfectamente, Marcela. Como puedes ver», respondí con calma, señalando mi atuendo con un gesto suave. «Nosotros íbamos a cenar. ¿Qué les pasó? Se ven agotados». «¡Nos estafaron con el departamento!», brotó de sus labios, la queja superando al orgullo. «Es horrible, mamá. Hace un calor infernal. Hay ruido toda la noche y Esteban se lastimó el pie porque las escaleras son una trampa mortal. Tienes que ayudarnos». «¿Ayudarlos?», repetí, arqueando una ceja. Pensé que este era un viaje de aventura, de caminar mucho, de mochileros. ¿No era eso lo que querían? Yo, con mi paso lento, solo los habría estorbado en esa experiencia tan auténtica. Marcela se puso roja de ira. «Deja el sarcasmo. Somos tu familia. Tienes dinero. Lo vimos en el aeropuerto. Tienes que pagarnos un hotel decente. No podemos seguir ahí. Mira a tus nietos». Miré a Sofía y a Lucas. Ellos me miraban con ojos grandes, esperanzados. Me dolió el corazón, pero sabía que ceder ahora sería volver a la jaula. «Marcela», dije, usando mi tono de negociadora, ese que no admite réplicas. «Tú planeaste este viaje. Tú decidiste el presupuesto. Tú decidiste que yo no era apta para venir. Ahora me exiges que use mis ahorros, esos que tanto te preocupa que malgaste, para arreglar tus errores de gestión. ¡Es tu obligación!», gritó ella, atrayendo miradas de turistas curiosos. «Eres la abuela». En ese momento, el dueño del restaurante que estaba justo enfrente de la plaza, un hombre mayor con un delantal impecable, salió a fumar un cigarrillo. Al verme, se le cayó el encendedor de la mano. «¿Señora Valdés? ¿Clemencia?», gritó el hombre abriendo los brazos. Me giré y sonreí genuinamente. «Giovanni, carísimo», respondí en italiano fluido. Giovanni corrió a abrazarme, besando mis mejillas con efusividad italiana. «No puedo creerlo. La mejor intérprete que ha pisado la embajada». Se volvió hacia los camareros que miraban desde la puerta. «Traigan prosecco. La señora Valdés está aquí». Ella salvó mi negocio en el 98 con aquella negociación de licencias. ¿Recuerdan? Marcela y Esteban miraban la escena con la boca abierta. No entendían todo el italiano, pero entendían el lenguaje universal del respeto y la admiración. Veían a un desconocido tratar a su vieja madre como a una celebridad. «Giovanni, te presento a mi amigo Rodrigo», dije. Y luego, con un gesto vago hacia el grupo sudoroso en la fuente. «Y esta es mi hija Marcela y su familia. Están, de paso, experimentando la Roma rústica». Giovanni los miró de arriba a abajo. Su sonrisa se enfrió un poco al notar la falta de elegancia, pero fue educado. «Buonasera. Si son familia de Clemencia, son bienvenidos. ¿Quieren una mesa? Tengo la terraza llena, pero por la señora puedo hacer magia». Marcela dio un paso adelante, viendo la salvación. Olería la comida, el aire acondicionado que salía del local. «Sí, por favor,
Nos morimos de hambre, dijo ella en español, casi suplicante. Miré a Giovanni y luego a mi hija. Lo siento, Giovanni, dije suavemente. Nosotros tenemos una reserva en la pérgola que no podemos perder. Y mi hija... Bueno, ellos tienen un presupuesto muy estricto que respetar. Este lugar se sale de sus planes. Marcela palideció. Mamá, no puedes hacernos esto. Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a sudor agrio y a frustración. Yo olía a Chanel No Thinker. Escúchame bien, Marcela, susurré, para que solo ella me oyera. Durante 5 años me trataste como si mi cerebro se hubiera secado junto con mi útero. Me dijiste que caminaba lento, que era un estorbo. Me dejaste atrás sin remordimientos. Ahora descubres que la vieja tiene una vida, amigos y recursos que ni te imaginabas. ¿Quieres un hotel? Págalo. ¿Quieres una buena cena? Gánatela. Yo no soy tu cajero automático ni tu plan de respaldo. Soy tu madre. Y es hora de que aprendas a respetarme. No por lo que te doy, sino por quién soy. Me separé de ella. Saqué de mi bolso un billete de 100 euros y se lo di a mi nieto Lucas, que me miraba asombrado. Lucas, mi amor, esto es para que se compren el mejor helado de Roma y cenen una pizza decente. Invita a tu hermana. Los quiero mucho. Le di un beso en la frente a mis nietos, ignorando las lágrimas de rabia que empezaban a brotar en los ojos de Marcela. Giovanni, si vediamo dopo. Me despedí del dueño. Sempre, ambasciatrice, respondió él, usando un título que, aunque no era oficial, me llenaba de orgullo. Tomé el brazo de Rodrigo y reanudamos nuestra marcha hacia el coche que nos esperaba más adelante. No miré atrás. Sabía que Marcela estaba allí parada, con el ego hecho trizas y la realidad golpeándola más fuerte que el sol de julio. Esteban probablemente estaría calculando cuánto costaba mi vestido. Eso fue... intenso, dijo Rodrigo cuando nos alejamos lo suficiente. Fue necesario, respondí, aunque mis manos temblaban ligeramente. No era fácil educar a los hijos cuando ya tienen 40 años, pero a veces la lección más dura es la única que se aprende. Llegamos al restaurante en la cima de la colina. La vista de Roma iluminada era espectacular. El maître nos recibió como si fuéramos la realeza. Mientras nos sentábamos y el sommelier nos presentaba la carta de vinos, me permití un momento de reflexión. Había pasado años haciéndome pequeña para caber en la caja que mi hija había construido para mí. Había aceptado sus juicios sobre mi vejez como verdades absolutas. Pero esta noche, bajo las estrellas romanas, esa caja se había roto para siempre. Marcela había visto, por fin, que su madre no era una anciana que esperaba la muerte sentada en un sillón, sino una mujer que aún tenía mucho mundo por devorar. Y lo más importante, yo también lo había visto. Brindamos con una copa de vino tinto que costaba más que la noche de hotel de mi hija. El líquido era oscuro, complejo y delicioso. Por los nuevos comienzos, dijo Rodrigo. Por caminar a mi propio ritmo, respondí, chocando mi copa con la suya. Sabía que mi teléfono seguiría sonando. Sabía que mañana habría mensajes de texto largos, llenos de reproches y victimización. ¿Cómo pudiste dejarnos ahí? Eres egoísta. Has cambiado. Pero por primera vez en mi vida no me importaba. Había recuperado el control del mando a distancia de mi vida, y no pensaba devolvérselo a nadie. Roma estaba a mis pies, y yo tenía los zapatos perfectos para caminar sobre ella. Mientras saboreaba el primer bocado de mi risotto al tartufo, pensé en Marcela comiendo pizza en la calle. Quizás, solo quizás, esta noche de incomodidad le enseñaría a valorar la comodidad que yo le había brindado toda su vida, y que ella había despreciado con tanta arrogancia. Y si no aprendía, bueno, siempre me quedaría París. La noche apenas comenzaba, y yo sentía que mi vida, la verdadera, también. El silencio de mi casa ya no sonaba a soledad, sino a victoria. Estaba sentada en el mismo sillón de terciopelo verde donde, semanas atrás, había escuchado a mi propia hija planear mi exclusión como si fuera un mueble estorboso. Pero ahora, la luz que entraba por el ventanal se sentía diferente. No era la luz tenue del atardecer de una vida, sino el brillo vibrante de una mañana que prometía todo. Sobre la mesa de centro,
Ya no había tazas de té para calmar los nervios, sino un mapa desplegable de Japón y una botella de vino tinto que respiraba, esperando a Rodrigo. Habían pasado 10 días desde nuestro regreso de Europa. 10 días desde que dejé a Marcela y a Esteban lidiando con su propia tacañería en las calles de Roma. No volví a saber de ellos durante el resto del viaje, salvo por las notificaciones de sus redes sociales, que pasaron de mostrar fotos forzadas de aventura a un silencio digital absoluto. Supuse que la realidad de los hoteles baratos y el calor sin aire acondicionado les había quitado las ganas de presumir. El timbre sonó. No me sobresalté. Me levanté con calma, mis rodillas funcionando perfectamente gracias a las caminatas diarias que había retomado, no por obligación médica, sino por el placer de sentir el mundo bajo mis suelas. Al abrir la puerta, me encontré con Marcela. Venía sola. No traía a los niños como escudos humanos, ni a Esteban para validar sus argumentos. Se veía diferente. El bronceado en su piel no lograba ocultar las líneas de tensión alrededor de su boca, y sus hombros, usualmente tensos por la arrogancia de creerse dueña de la verdad, estaban caídos. «Hola, mamá», dijo, y su voz carecía de ese tono condescendiente que solía usar. Era la voz de una mujer adulta hablándole a otra. «Hola, Marcela. Pasa, el café está recién hecho. Y es del bueno, del que traje de Italia», respondí, haciéndome a un lado. Entró a la casa mirando alrededor como si fuera la primera vez que la veía. Se detuvo frente a la vitrina donde guardaba mis recuerdos de viajes, esos que antes ignoraba o llamaba cachivaches. Se quedó mirando una pequeña estatuilla de jade que me había regalado un diplomático chino en el 85. «Nunca me contaste la historia de ese caballo verde», murmuró, sin mirarme. «Nunca preguntaste, hija. Siempre asumiste que lo compré en algún mercadillo local», dije, sirviendo 2 tazas en la porcelana fina. Nada de tazas de diario. La ocasión merecía el mejor ajuar. Nos sentamos. El silencio entre nosotras era espeso, pero no hostil. Era el silencio de las cosas que se han roto y se están volviendo a pegar, con la esperanza de que el pegamento aguante. «Esteban tiene vergüenza de venir», soltó ella de repente, tomando la taza con ambas manos. «Dice que no sabe cómo mirarte a la cara después de lo del aeropuerto y lo del restaurante. La vergüenza es un buen maestro, Marcela. A veces enseña más que 1000 consejos», respondí, dando un sorbo a mi café. «¿Y tú? ¿También tienes vergüenza?» Marcela levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «Tengo confusión, mamá. Y sí, vergüenza. Cuando te vimos en el avión, tan elegante, tan dueña de todo, me sentí pequeña. Y luego en Roma, cuando ese hombre, el dueño del restaurante, te trató como si fueras una reina». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Yo siempre pensé que tu vida había terminado cuando te jubilaste. Pensé que te estabas apagando. Y que mi deber era, no sé, administrar tus últimos años para que no sufrieras». «¿Administrarme o controlarme?», pregunté suavemente, pero con la precisión de un bisturí. Ella bajó la cabeza. «Controlarte». «Porque si te controlo, no tengo que preocuparme. Y si digo que caminas lento, tengo una excusa para no incluirte y no tener que adaptar mi ritmo al tuyo. Fue egoísta, mamá». «Lo sé», suspiré. Escucharla decirlo en voz alta disolvió gran parte del hielo que había cubierto mi corazón. No necesitaba que se arrastrara, solo necesitaba que me viera. «Marcela, envejecer no es un crimen. Caminar lento no es un defecto. Es una forma de mirar mejor el paisaje. Ustedes corren tanto que se pierden la mitad de la vida. En Roma, mientras ustedes sufrían buscando un sitio barato para comer, Rodrigo y yo vimos cómo la luz cambiaba sobre el Coliseo durante 2 horas, bebiendo vino. ¿Quién aprovechó más el viaje? Tú», admitió ella con una sonrisa triste. «Definitivamente tú. El departamento fue un desastre, mamá. Había cucarachas. Los niños lloraron 2 noches seguidas porque extrañaban tu comida y tu casa. Lucas me dijo, la abuela sí sabe vivir, nosotros no». Solté una carcajada genuina. Ese muchacho tiene futuro. Tiene buen ojo. Marcela se rió también.
y el sonido rompió la última barrera. Se relajó en el sillón. Mamá, quiero pedirte algo. Y no es dinero, te lo juro. Se apresuró a aclarar al ver que arqueaba una ceja. Quiero que les enseñes a los niños. No a tejer o a cuidar plantas. Quiero que les enseñes lo que sabes. Idiomas, historia, cómo comportarse en una mesa elegante. Quiero que les cuentes las historias de tus viajes. No quiero que crezcan pensando que el mundo es solo lo que ven en una pantalla. La miré fijamente. Esa era la verdadera victoria. No el viaje en primera clase, no la suite en el hotel de Russie, sino esto, el reconocimiento de mi legado. Mi hija por fin entendía que mi valor no residía en mi utilidad doméstica, sino en mi experiencia acumulada. Eso me encantaría, Marcela, pero con una condición. ¿Cuál? Las lecciones serán a mi ritmo y en mi territorio. Si vamos a un museo, se ve una sala por hora, no todo el edificio en 10 minutos. Si aprendemos francés, se aprende la cultura, no solo las palabras. Y Rodrigo estará presente, porque él sabe de arte más que cualquier enciclopedia. Hecho, dijo ella sin dudarlo. Por cierto, Rodrigo me cae bien. Esteban dice que le tiene miedo, pero yo creo que es respeto. Es un hombre imponente. Es un hombre que sabe lo que quiere, igual que yo. Cuando Marcela se fue, 1 hora después, no se llevó sobras de comida ni dinero prestado. Se llevó un libro de mi biblioteca, Memorias de Adriano. Me dijo que quería entender por qué me gustaba tanto Roma. La vi caminar hacia su coche, no como la hija caprichosa que había llegado, sino como una mujer que acababa de descubrir un tesoro en su propio patio trasero. Esa tarde, decidí ir al club de jardinería. Hacía meses que no iba porque me cansaba. Al entrar, las otras señoras, muchas de ellas viudas o jubiladas como yo, me saludaron con la habitual mezcla de cariño y resignación. Estaban sentadas tejiendo y hablando de enfermedades, de pastillas y de lo ingratos que son los hijos. Clemencia, tanto tiempo, dijo Rosario, una mujer que había sido profesora de literatura y ahora apenas hablaba de otra cosa que no fuera su artritis. Siéntate, estamos quejándonos del precio de los medicamentos. Me quedé de pie en el centro del salón. Llevaba puesto un vestido de lino que había comprado en Florencia y mis gafas de sol descansaban sobre mi cabello plateado. No, chicas, hoy no me voy a sentar a quejarme, dije con voz fuerte y clara. Todas levantaron la vista, sorprendidas por mi tono. Hoy vengo a proponerles algo. ¿Una rifa?, preguntó alguien. No, un viaje. Y no un viaje a las termas de aquí cerca para remojar los huesos. Estoy organizando un grupo para ir a los viñedos del sur en primavera, pero un viaje de verdad. Catas de vino, hoteles boutique, caminatas entre las uvas. Nada de autobuses escolares ni guías que nos hablen como si fuéramos sordas. Hubo un silencio atónito. Se miraron unas a otras. Pero Clemencia, empezó Rosario, ya no estamos para esos trotes. Y es muy caro. Y los hijos se preocupan. Mis hijos se preocuparon tanto que casi me matan de aburrimiento. Interrumpí. Escuchen bien. Tenemos el tiempo, y muchas de nosotras, tenemos los ahorros que hemos guardado para dejarles herencia a quienes no la necesitan. ¿Vamos a esperar a que nos lleven en silla de ruedas, o vamos a ir nosotras caminando con nuestras propias piernas, aunque sea despacio? Vi una chispa encenderse en los ojos de Rosario. Vi a Lupe enderezar la espalda. Vi a Carmen guardar sus agujas de tejer. ¿Dices que hay vino?, preguntó Rosario con una sonrisa pícara que no le veía hacía años. El mejor. Y conozco al dueño de la bodega. Guiñé un ojo. Para cuando salí del club, tenía a 8 mujeres inscritas y una energía colectiva que podría haber iluminado el barrio entero. No solo había cambiado mi vida, estaba empezando a cambiar la narrativa de mi entorno. Habíamos dejado de ser las abuelas para volver a ser mujeres. Al llegar a casa, Rodrigo ya estaba ahí. Había abierto la botella de vino y estaba estudiando el mapa de Japón. Clemencia, estuve viendo la ruta de los templos en Kioto. Hay mucho que caminar. Hay muchas escaleras, dijo él mirándome con desafío divertido. Me acerqué y le di un beso suave en los labios. Entonces subiremos despacio, Rodrigo. Escalón por escalón.
Y cuando lleguemos arriba, la vista será nuestra, solo nuestra, porque los que subieron corriendo ya se habrán ido aburridos a buscar wifi. Me senté a su lado y tomé su mano. Pensé en todo lo que había pasado. La humillación en la cocina, la conspiración silenciosa, el dolor de sentirme desechable. Agradecí, de una forma extraña, ese momento de crueldad de mi hija. Sin ese empujón doloroso, quizás seguiría ahí, sirviendo café y pidiendo perdón por existir. Ahora sabía que mi caminar lento no era una debilidad, era una estrategia. Era la pausa necesaria para saborear la existencia. Era el ritmo de la reina que no necesita correr porque el mundo la espera. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, colores imperiales. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi nieto Lucas. Abuela, ¿mañana me enseñas a decir quiero un helado en italiano? Mamá dice que tú lo pronuncias perfecto. Sonreí y escribí. Claro que sí. Y también te enseñaré a pedir la cuenta, que es lo más importante. Dejé el teléfono y brindé con Rodrigo. No sabía cuántos años me quedaban, nadie lo sabe. Pero tenía la certeza absoluta de que no iba a pasarlo sentada esperando el final. Mi maleta Burdeos estaba guardada en el armario, limpia y lista. Mi pasaporte tenía páginas en blanco hambrientas de tinta. Mi hija tenía razón en una cosa. Soy una maleta pesada. Pero no por ser una carga, sino porque estoy llena de oro, de historias, de vida. Y quien quiera viajar conmigo, tendrá que tener la fuerza para valorarlo, o quedarse en el andén viéndome partir en primera clase hacia mi próximo destino. Porque la vida, queridos míos, no se acaba hasta que uno deja de hacer planes, y yo tengo la agenda llena hasta el próximo siglo.